Gestionar los clientes que tienes para tus proyectos de diseño, desarrollo o cualquiera que sea el servicio que ofrezcas como freelancer o dueño de agencia puede ser un tanto complejo. Y hoy les voy a mostrar cómo una de las herramientas más usadas para la gestión de proyectos puede ayudarte a gestionar clientes de manera sencilla, sobre todo si son clientes en etapa temprana donde estás precisamente haciendo una especie de cotización o una especie de prospección de venta. Mi nombre es Jefferson Maldonado y hoy les voy a mostrar cómo precisamente gestionar los clientes en esta etapa con un pequeño CRM usando la poderosa herramienta de Notion, de la cual vamos a usar específicamente para esto, pero que recuerden que tenemos un curso completo donde exploramos por completo toda esta herramienta. Vamos a comenzar con este video. Bien, queridos lovers, aquí tenemos Notion. Por fin nos atrevemos a hablar de Notion acá en UXIVI. La verdad es que es una herramienta que tengo mucho tiempo usando y de la cual, por supuesto, quisimos crear un curso completo. En este caso es un curso básico donde exploramos todas las opciones básicas que nos ofrece Notion. Pero además de esto, hacemos un par de ejemplos de cómo precisamente gestionar clientes en la etapa de CRM ventas, que es un poco lo que vamos a ver hoy en esta clase gratuita o en este tutorial gratuito. Y también vimos, por ejemplo, cómo gestionar proyectos propiamente. Una vez que ya vendes, bueno, cómo gestionas ese proyecto en la práctica usando esta herramienta. Es una herramienta gratuita súper poderosa que la verdad es que no sé cómo no descubrí antes. Sí la había visto, pero realmente no me había puesto con el tiempo de poder explorarla porque sí tiene cierta complejidad. Lo bueno es que hay montones de información en internet sobre esta herramienta. La misma herramienta tiene una base documental bastante buena y por supuesto tienes nuestro curso ya masticadito y discretizado para que tú puedas aprender de manera sencilla cómo usar esta herramienta desde la base. Y hoy les voy a mostrar precisamente cómo poder registrarse y cómo empezar con unas plantillas muy básicas, ¿vale? Lo primero es que podemos obtener Notion gratis, pues podemos simplemente registrarnos. Voy a usar un correo de registro de ejemplo, maldonado.com, ¿vale? Vamos a darle a continuar y pues básicamente hacemos el proceso de registro. Como van a ver, pues es muy sencillo. Vamos a venir nuevamente acá a nuestro correo y vamos a explorarlo, ¿vale? Bien, ya tengo por acá mi correo, voy a copiarme el código, voy a venirlo acá, voy a pegarlo y listo. Bien, aquí podemos crear nuestro perfil de Notion. Aquí pues podemos colocar el nombre que queremos que sea en la pantalla, establecer una contraseña, que aquí por ejemplo voy a usar la opción de NordPath para poder establecer una especie de contraseña. De cualquier forma, pues no hay problema porque esto es una cuenta de pruebas, luego naturalmente la voy a eliminar. Aquí podemos colocar si es en equipo personal o educativo. Yo voy a colocar que es personal, ¿vale? Y aquí pues esta es la especie de onboarding de Notion, ¿vale? ¿Qué más tienes en mente? Aquí yo por ejemplo quiero hacer, por ejemplo, lista de tareas, quiero hacer seguimiento de proyectos, formación profesional y finanzas personales. Algo más como para trabajo propiamente, ¿vale? Le damos continuar, excelente. Y listo, aquí ya estamos dentro de Notion, ya tenemos unos primeros pasos, ya tenemos, digamos, cómo empezar a trabajarlo y nos da unos primeros pasos, ¿no? Cómo comenzar a escribir y todo lo demás, ¿vale? Aquí vemos dentro de la interfaz que tenemos un nuevo campo donde dice Notion de Jeff, ¿de acuerdo? Aquí podemos quitar y poner pues la parte de los primeros pasos, podemos buscar y hacer diferentes tipos de cosas, pero luego tenemos aquí los tableros. Estos tableros son los tableros precisamente de proyectos. Por defecto nos crea algunos con plantillas, por ejemplo este seguimiento a solicitudes de empleo, presupuesto mensual, que este es para el tema de finanzas, esto en función de lo que nosotros escogimos. Luego planificador semanal, luego planificador semanal de tareas pendientes, ¿vale? Nos da algunos proyectos que nosotros podemos seguir. Pero específicamente para el tema de clientes, nosotros podemos venir y darle aquí plus. Y aquí en sin título nosotros podemos venir y decir, ¿sabes qué? Yo quisiera que me ayudes con una plantilla, ¿de acuerdo? Entonces podemos venir aquí a tres puntos y podemos venir podemos irnos aquí a esta parte donde dice plantillas, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con unas plantillas. Y aquí hay un montón de plantillas muy buenas, ¿vale? Para uso personal, para uso profesional, sector, digamos, educativo. Podemos explorar de diferentes maneras un montón de cosas, ¿vale? Para ver las plantillas. O podemos simplemente buscar la que quieras. Por ejemplo, yo buscar una que se llama CRM.
Voy a buscar una que es CRM y vamos a empezar a ver las plantillas. Las plantillas en Notion se dividen en dos categorías, las gratuitas y las que son premium. Las que son premium vas a ver aquí que tienen ya un precio de venta, pero la realidad es que Notion tiene muchísimas plantillas para prácticamente lo que quieras. Entonces puedes tener un CRM personal de registro de contratos o un CRM de ventas que ves aquí el iconito directamente que es de Notion, pues puedes comenzar con esa plantilla y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con esta plantilla, vamos a agregar a mi espacio de trabajo, agregar al espacio de trabajo privado, ¿vale? Porque es el espacio donde solo yo quiero manejarlo y lo que hace el sistema es duplicarme la plantilla. Y fíjense ya de una vez como tengo un CRM de ventas bastante sencillo, bastante simple. Este proyecto que iba a comenzar, que no hice comenzar, lo puedo mover a la papelera y luego todos estos los puedo usar o simplemente no. Me interesa que exploremos esta plantilla, ¿vale? Entonces, para usar esta plantilla podemos dar seguimientos potenciales, te explica un poco sobre la plantilla, las propiedades base, etcétera, y aquí te dice qué es lo que puedes hacer. Entonces nos da esta especie de vista. En esta vista podemos ver todos los registros. También tenemos una vista de tabla donde podemos ver las tablas justamente como se ven aquí, las de alta prioridad y las de un valor estimado. Esto básicamente son vistas de Notion. Y estas vistas de Notion, ¿qué tienen? Tienen una especie de tarjetas donde hay la información del cliente y que son una especie de Kanban, donde es una serie de pasos a través de esta ruta crítica del cliente que tú vayas a tener, desde un cliente potencial, un cliente calificado. Hablamos en semanas anteriores de cómo calificar a un cliente a través de un formulario, por ejemplo, con Gravity Forms, cuando enviamos la propuesta, con esta etapa de negociación y si está cerrado o no. Este cerrado a mí generalmente no me gusta. Aquí los títulos nosotros podemos cambiarlos por los títulos que queramos, simplemente le damos así y por ejemplo le damos como proyecto ganado, por ejemplo, ¿no? Me gusta más. Entonces está así como proyecto ganado. Y perdido, ¿vale? O simplemente ganado. Sería interesante ver también aquí como ganado. Y perdido acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? ¿Cómo nosotros podemos agregar información o modificarla? Bien, vamos a una tarjeta y al ir a la tarjeta o al proyecto, nos aparece esta vista donde aparece una serie de datos de la tarjeta. Podemos verla desde aquí, desde la ventana lateral, o podemos inclusive ampliarla. Si la ampliamos, podemos ver la tarjeta completa, ¿vale? Podemos volver al CRM de ventas aquí, verla aquí, o incluso podemos verla también como ventana central, así de esta manera, ¿vale? ¿Qué datos tenemos? Bueno, estos son los datos que nos genera la plantilla por defecto, pero nosotros podemos crear más datos en caso de que lo necesitemos o quitar datos de aquí que no necesitemos. Vamos a explorar cada uno de ellos. Básicamente es una serie de propiedades. En Notion los campos, lo que sería como un campo de un formulario, en Notion se llama propiedad. Entonces, aquí podemos establecer una serie de propiedades como nosotros la queramos. Ahorita vamos a explorar algunas. Recuerden que esto es una exploración rápida sobre la herramienta para que aprendas a manejar tus clientes en esta herramienta. Pero si quieres aprender a manejar la herramienta de manera profunda, tenemos el curso Notion básico que fue publicado ya en nuestra plataforma, ¿vale? La fecha de creación es la primera propiedad. Aquí pues este es automático porque es la fecha donde se crea esta tarjeta. Se va a poner automáticamente. Luego, ¿quién es el propietario de la propiedad? En este caso podemos poner nosotros o cualquier otro colaborador. En caso de que tengamos vendedores, por ejemplo, para nosotros poder gestionar estos vendedores podemos colocarlos acá. El estado en el que está la propiedad, si es potencial, calificado, etcétera. Aquí es lo mismo que vimos en la ruta de Kanban, lo vemos precisamente aquí. La prioridad, si es baja, media o alta, en este caso el cliente, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la compañía? Que en este caso aquí Notion te lo pone como texto normal, pero esta propiedad en general a mí me gusta cambiarla a tarjeta porque con tarjeta luego podemos filtrar. Ahorita les voy a enseñar cómo cambiarla. El valor estimado, esta es de las cuestiones que más me encanta, donde podemos estipular el valor estimado del proyecto. Aquí lo padre es que esto es una propiedad de número, que nosotros luego si editamos la propiedad aquí en número, nosotros podemos elegir si es número, si es un número porcentaje o si es una moneda. Entonces aquí nosotros podemos colocar peso chileno, peso mexicano, euro, dólar, la moneda que nosotros queramos y se va a estipular en esa moneda, ¿de acuerdo? Luego el correo electrónico del cliente, el teléfono, el último contacto que se hizo con esta persona y cuál es el cierre previsto.
Y además de eso, un botón de contacto que dice contactado hoy, que bueno, nos va básicamente a una URL que nosotros verifiquemos, ¿vale? Y luego aquí te da algunos datos de Notion, como antecedentes del cliente, historial de interacciones, elementos de acción, cosas que tú puedes hacer dentro de Notion. Aquí, por ejemplo, si tú quieres crear un elemento adicional, pues simplemente te vas y que es como un campo de texto. Le das al más y aquí tienes montones de opciones que puedes agregar. Puedes agregar un texto, una página, una lista, un título, una tabla, viñetas, citas, etcétera, ¿no? Toda la parte de IA de Notion es de pago, así que sobre eso no vamos a hablar nada de momento. Pero también puedes agregar contenido multimedia como imágenes, marcadores, videos, audios, código, archivos, que esto es muy importante o muy interesante, archivos que te envíe el cliente como referencia que tú quieras adjuntar. Y luego propiamente lo que son vistas, ¿no? Vistas de tablas, gráficos, etcétera, que estos son cuestiones ya más avanzadas de Notion, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en las propiedades, por ejemplo, lo que les decía, a mí me gustaría cambiar esta propiedad de compañía que es de texto, es una propiedad de texto, porque vamos a editar aquí la propiedad y vamos a ver que es de texto por otra propiedad diferente. ¿Qué propiedades tenemos? Montones, muchísimas. En el curso vemos las propiedades básicas, de hecho, porque es tan amplia esta herramienta que ver todas las propiedades en un solo curso no cabría. Entonces hemos dividido el curso en básico, intermedio y avanzado. Próximamente va a haber un intermedio, dependiendo si les gusta mucho el curso o no. Y luego iría un avanzado, ¿vale? En este caso, todas las propiedades básicas, pues básicamente son todas estas primeras, todos los tipos de primeras, ¿vale? Ya las más avanzadas son fórmulas, relación, roll-up. Estas son como ya más avanzadas y estas generalmente son las que usamos más. Entonces tenemos texto, tenemos número, tenemos selección y selección múltiple. Selección es solo para seleccionar un solo elemento y selección múltiple es para más elementos. Luego tenemos estado. Estado es una de las que más me gusta porque tú puedes establecer estados del proyecto, del cliente, etcétera. Algo parecido de lo que podemos hacer también con la selección múltiple, pero la diferencia es que el estado pues cambia precisamente el estado de la tarjeta en función de cómo lo configures, cambia el color, puede establecer fechas de entrega, etcétera, y ahí determinar si el proyecto o el cliente está con alguna fecha atrasada o no. Tenemos campo de fecha, campo de personas, donde podemos juntar personas relacionadas con el Notion, archivo multimedia, casilla de selección, básicamente eso, URL, correo electrónico, teléfono y luego tenemos todas las demás, que las demás ya son un poco más avanzadas. En este caso, yo lo quiero cambiar por selección, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo quiero que el cliente, la compañía se llame Bark, pero los demás clientes que tenga también que sean de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer que esta compañía es Bark, pero yo creo una nueva compañía. Aquí puedo seleccionar cualquiera de estas o crear una nueva. Por ejemplo, voy a crear una nueva llamada UXDB, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Y ahí lo tenemos UXDB. Entonces, ¿qué sucede? Que si luego yo a UXDB le cotizo otra cosa, por ejemplo esta, vamos a suponer que esta también se la estoy cotizando a UXDB, entonces yo luego puedo filtrar o crear una vista por UXDB. Puedo ver los clientes aquí mismo en la vista de tabla, puedo ver a qué compañías le he cotizado y yo luego puedo crear filtros aquí en la parte de ordenar o en la parte de filtros aquí. Yo puedo filtrar por compañía y ver si cuántas cosas le he cotizado a esa compañía y demás. Por eso me gusta mucho cambiar la parte de compañía a el selector porque luego me puede ayudar a filtrar, ¿vale? Y luego, ¿qué más hacemos nosotros además de esto? ¿Qué les recomiendo yo? Que estas de último contacto y cierre previsto lo creen como fechas de posible contacto para accionables. Por ejemplo, en vez de que sea último contacto, que sea más bien próximo contacto, ¿vale? Próximo contacto. Ahí lo tenemos. Entonces, si yo mandé hoy, por ejemplo, digamos el 26 de agosto, el presupuesto, yo quiero contactarle en una semana, el 2 de septiembre. Entonces coloco que el 2 de septiembre le voy a contactar y lo que hago es crear un recordatorio, ¿de acuerdo? El día del evento a las 9 de la mañana, de manera que ese día a las 9 de la mañana, esta tarjeta me avise que tengo que contactar al cliente, ¿vale? Este cierre previsto lo podemos dejar, pero aquí yo crearía una nueva propiedad que que sea una fecha y que esa fecha se llame contacto 2, por ejemplo, que sea de tipo fecha
¿De acuerdo? Y lo tenemos por aquí, lo podemos poner aquí. Y este va a ser, si el 2 era mi primer contacto, el 9 sería el segundo, agrego el recordatorio. El próximo contacto sería más bien, podemos editar la propiedad y llamarle contacto 1. Así de hecho creo que es como yo lo tengo en mi CRM, donde gestiono mis clientes, ¿vale? Y aquí puedo también darle incluso duplicar la propiedad, ¿vale? Y ya me queda más sencillo y nada más lo renombro y le digo contacto 3, ¿vale? Y si era el 9 de septiembre, el 16 de septiembre el contacto 3 y coloco que me genere un recordatorio, ¿vale? Entonces, y bueno, la fecha de cierre, en caso de que el cliente no responda nada, vamos a borrarla. Ok, vamos a decirle que si el 16 es mi tercer contacto, el 23, que es un mes después, o casi un mes después, desde el desde que lo contacté o creé la tarjeta, es la fecha de cierre prevista, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo yo dentro de esta tarjeta, aquí puedo colocar el nombre del proyecto, cuáles son los contactos y el valor estimado. Supongamos que el 2 yo le contacté y el usuario me respondió o el cliente me respondió que sí está interesado y demás, pero que necesita un par de días más para pensar un poco más sobre la oferta. Entonces aquí en historial de interacciones puedo colocar el 2 de septiembre, el lead comentó que, el lead comentó que necesita un par de días más para evaluar el proyecto. ¿De acuerdo? Y lo tengo por acá. Entonces, por ejemplo, ya de potencial que lo está, digamos, suponiendo que, que ya estaba en calificado o que ya lo habíamos pasado por propuesta, podemos pasarlo a negociación, ¿no? Que está como una especie de negociación ese usuario o ese cliente, ese posible cliente, y que está en esta etapa de negociación. Esta etapa es la más crítica porque posiblemente aquí es donde esté el cliente en fase de decisión y tenemos que ayudarlo a que sienta esa confianza de poder decidir el proyecto por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo padre es que dentro de las tarjetas, dentro de esta vista, nosotros podemos ver cuánto tenemos sumado por cada etapa. Supongamos que aquí en esta etapa María está en propuesta todavía y su valor es de 20.000, entonces tenemos 20.000 en la parte de propuesta. Supongamos que este de 25.000 de Juan Pérez pasa a propuesta, ya le enviamos la propuesta, entonces la propuesta total es de 45.000. Y si María pasa a negociación, ya tenemos que en negociación tenemos 65.000. Aquí te va a hacer la sumatoria de todos los valores de los proyectos que tú tengas ganados o perdidos. Más bien que tengas en estas diferentes etapas. Y lo padre es que supongamos, por ejemplo, que este de 800.000 me parece una locura. Vamos a ponerle 8.000. O, bueno, 800 no, 8.000. ¿Vale? Supongamos que de ganado tenemos 8.000, pero vamos a suponer que este Carlos lo ganamos y vamos a suponer que luego este de María lo perdemos. Entonces aquí, por ejemplo, aquí te puedo dar una ponderancia aproximada de cuántos proyectos tienes ganados en dinero y cuántos proyectos tienes perdidos en dinero. Y ahí puedes ir valorando, pues si llevas más o menos proyectos perdidos o ganados en dinero para poder tomar acciones de venta que te ayuden precisamente a vender mejor. Recuerda que todas estas cuestiones de acciones de venta y cosas para que puedas vender mejor las vamos a ir explicando en próximos tutoriales y además en próximas formaciones en vivo que vamos a tener para todos los usuarios de nuestra plataforma, donde vamos a ayudarles precisamente a mejorar todo este proceso de venta y hacer que este proceso en la práctica pues sea mucho más fácil y sea mucho más viable para que concreten mejores y más proyectos con sus clientes, ¿de acuerdo? Tienen que estar atentos a nuestra newsletter en UXIVI y por supuesto atentos a nuestras próximas publicaciones acá en nuestro canal. Entonces, de esta manera puedes gestionar los clientes y vamos a suponer que, bueno, ok, tenemos estos aquí, pero llega un nuevo cliente potencial. ¿Qué hago? ¿Puedo escribir aquí mismo todo? ¿Puedo escribirlo aquí mismo o puedo simplemente abrirlo aquí? Entonces, el cliente potencial vamos a poner que es proyecto, por ejemplo, de diseño web de, no sé, por ejemplo, Procarse, por decir algo, ¿no? De alguna empresa.
la fecha de la creación, el propietario que soy yo, el estado es que es potencial, la prioridad, bueno, es una prioridad media, por ejemplo, para este cliente, la compañía como no existe, voy a crear la nueva, se llamaría Procarsa, el valor estimado vamos a suponer que sea de unos $13.500, el correo electrónico es de hola@procarsa.com, el teléfono es, vamos a suponer que sea este. Y ya el contacto, pues el primer contacto sería aquí. Recordemos activar el recordatorio para que Notion nos envíe una notificación y que use las notificaciones de Notion como modo de tareas diarias, como lo tenemos nosotros, donde te van a aparecer las notificaciones acá, ¿no? Luego el 16, por ejemplo, creamos su recordatorio. Y luego el 23, que sería el día del cierre, ¿vale? Y con eso lo tenemos y aquí ya nosotros podemos empezar a copiar todos los detalles del cliente. Si queremos copiar una base como lo teníamos anteriormente, pues simplemente nos copiamos todo esto, nos venimos al proyecto este, lo pegamos aquí y ahí lo tenemos y ahí podemos empezar precisamente a trabajarlo. Y ya una vez que enviemos ok, este es potencial, ya hablamos con él, es calificado, ya le enviamos la propuesta, allí está la propuesta, está en fase de negociación, el cliente está checando, pues lo checamos precisamente por acá. Y luego está ganado o perdido, lo ponemos en su etapa, ¿de acuerdo? A mí me parece que aquí hay muchos, o sea, yo directamente, esta de hecho la quité, eliminé, digamos, esta página propiamente. ¿Vale? Y lo dejé directamente desde calificados, propuesta, negociación, ganado o perdido, para hacerlo más simple, pero es mi forma de llevarlo, ¿de acuerdo? Aquí ya tú puedes inclusive ampliarlo dependiendo del sistema del proceso de ventas que tenga y los pasos que lleva el cliente en tu proceso de venta. Pero el punto de todo esto es que puedes usar esta maravillosa herramienta de manera sencilla para poder hacer esto. Y luego puedes ver la cuestión en diferentes tablas, vistas y todo lo demás. Puedes crear una nueva vista, que sea una vista, por ejemplo, de lista o de cronograma. Cronograma funciona sobre todo principalmente para el tema de los para el tema de los gestión de proyectos propiamente. Aquí, digamos, aparece así de esta forma, pero no es, digamos, la forma más práctica de llevarlo. Podemos verlo por año, por ejemplo, y aquí van apareciendo los elementos que tengamos en el año de creación y todo lo demás, ¿vale? Pero podemos crear más vistas acá, que todo esto lo vemos precisamente en el curso a detalle, queridos lovers. Entonces, como ven, Notion es una herramienta súper amplia. Si les gusta cómo les mostramos cómo usar esta herramienta para gestionar clientes y quieren que les enseñemos más sobre la herramienta para gestionar proyectos, para vender, para usar múltiples tableros que nos ofrece Notion para gestionar sus proyectos, déjenlo por acá en los comentarios, por supuesto lo vamos a hacer. Y si quieres aprenderlo ya express porque lo necesitas empezar a usar desde ahora, tenemos el curso en uxi.com ya disponible para que simplemente vayas, lo veas cómo usar la herramienta por completo y veas los dos ejemplos prácticos que tenemos precisamente en el curso. Así con eso terminamos este tutorial, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si quieres aprender más sobre Divi y sobre cómo desarrollar y mejorar tu negocio online de diseño web, de marketing o de cualquier negocio que se centre en la parte digital, pues por supuesto síguenos en uxev.com y sé parte de la comunidad. Jefferson Maldonado de este lado, feliz de estar una semana más aquí con ustedes. Nos vemos por supuesto en el próximo tutorial. Hasta luego.